justamente la palabra que voy a predicar en el día de hoy se encuentra en Mateo 7, del 1 al 5. Pueden ir abriendo sus Biblias. Y anoche mismo me puse a orar aquí en mi casa y después, y yo siempre le digo, Señor, por favor, confírmame que esta es la palabra que tú tienes para el pueblo y para mi persona, porque siempre voy a decir que la prédica es para todos, no es para simplemente los que están oyendo. Yo creo que la prédica más directamente llega primero al que la está recibiendo. El Espíritu Santo tiene que ministrar en nuestras vidas para poder ejecutar con convicción o creyendo de verdad que es lo que uno está diciéndole a un pueblo. Y anoche terminé de orar y me puse a ver una comedia, y en la comedia habló de una comedia particular y habló sobre esta parábola de Jesús. Y después tuve un debate con mi esposo y justamente me dice esta misma palabra en el debate que tenemos. Yo sé que esta palabra es primeramente para mí, creo que es un poco fuerte de digerir como Jesús hablaba, pero Jesús era directo, él llegaba a la necesidad, y esta palabra en esta mañana es para que crezcamos en Cristo, para edificarnos, mis amados hermanos, en estos tiempos, y se titula, cuando uno abre la versión Reina Valera, el juzgar a los demás. Voy a leerla y después los elevo en una oración. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os seréis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjeme sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Aunque suene fuerte la palabra, es palabra de Dios. Les invito que cierren sus ojos y que elevemos una oración. Padre Santo de los cielos, llegamos en esta mañana, Señor, primeramente dándote siempre el honor, el lugar, Señor, primero en esta parte del servicio, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor Padre Santo, sea abriendo todo entendimiento, toda sabiduría divina en Cristo Jesús, para que podamos recibir cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, la palabra que tú tienes para nuestra vida espiritual, que podamos crecer, Padre, que no seamos cristianos estancados, Padre Santo, pero que tu palabra cause reacción en la parte más profunda de nuestro ser, que tu palabra siga corrigiendo nuestra vida, enderezando lo que no está bien, Padre Santo. Ayúdanos en esta hora, Señor, a reflejar, Señor, primeramente nuestra vida, Señor, para entonces poder, Señor Padre Santo, ser hijos de luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, Señor. Si llegamos como pueblo una mañana para escuchar palabra tuya, Señor, es para que tú hagas algo dentro de nosotros, Padre. Espíritu Santo de Dios, dirija esta porción, Padre Santo. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están en sus casas. Yo pido, Señor, que el esplendor del Espíritu Santo de Dios esté al lado de ellos, Padre Santo. No hay, Señor, límite para tu presencia, Señor. Aunque estemos en nuestra casa, ahí es donde tú estás, Señor, en los rincones de cada lugar de nuestro hogar, Padre. Y yo te pido que tu presencia sea, Señor, una presencia, como dijo mi hermana, un olor fragante, Señor. Que tú seas, Señor, agradado por nuestro servicio en esta mañana, y que tú puedas ayudarnos a recibir la palabra que tú tienes para nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Hermanos, el juzgar a los demás es un tema que yo creo que frecuentemente se ha hablado, de que no juzguemos a los demás.
porque es algo bíblico, es algo que siempre vamos a ver a través de la Biblia, pero se refiere, mis amados hermanos, el Señor, no estamos para quitarle el lugar a Dios. El primer punto que quiero dar en esta mañana es que solamente le pertenece a Dios el rol, el papel de hacer juicio sobre la vida de cualquier persona, incluyendo la vida de nosotros. Y es muy fácil, amados hermanos, tirar juicio. Yo creo que lo podemos hacer rápidamente con una opinión que damos a veces, simplemente si vemos la televisión, vemos la política, vemos las noticias, vemos el presidente. Yo creo que es fácil tirar juicio. Posiblemente no lo hagamos con nuestros seres queridos, pero lo podemos hacer inconscientemente en nuestro diario vivir. Nosotros vemos gente a veces fumando, tomando, con tatuajes, y yo creo que naturalmente nosotros como gente del pueblo de Dios, posiblemente como no practicamos en todo lo que el mundo practica, fácilmente nosotros juzgamos a otra persona por los hechos que están haciendo, por la forma que ellos se ven. Es importante que nosotros, antes de hablar, antes de tirar nuestro juicio, nuestras opiniones, tomemos un momento breve y leve para reflejar en lo que vamos a decir. Simplemente porque la palabra nos dice que con la misma vara que nosotros medimos, será la misma que el Señor usa para nuestra vida. Yo siempre sé que si nosotros de verdad conocemos nuestra condición antes de Cristo, y no solamente antes de Cristo, porque dentro de este caminar tenemos actitudes que simplemente no reflejan a Cristo. Y si nosotros fuéramos a ser muy conscientes de quién nosotros somos, cuáles son nuestras debilidades, cuándo es que nosotros no nos comportamos a los estándares que el Señor quiere para nuestra vida, eso nos pone los pies en la tierra y no vamos a ser tan rápidos para dar nuestra opinión, dar nuestro juicio. Y a veces cuando nosotros estamos tirando juicio sobre una vida, muchas veces la comparamos a la única vida que conoces, que es la vida tuya y la mía. Solamente conocemos el caminar de nosotros mismos, solamente conocemos nuestras propias experiencias, solamente conocemos el evangelio que nosotros estamos experimentando. Pero si nos ponemos a pensar en el evangelio del Medio Oriente, yo creo que el pueblo de Cristo tiene una perspectiva en ese lugar donde no se puede hablar de Cristo libremente, muy distinta a donde nosotros estamos en este día. Es fácil dar nuestra opinión, y puede ser una opinión cierta, puede ser la verdad, pero simplemente no nos corresponde a nosotros hacerlos, porque nuestras opiniones y nuestros juicios se basan en lo que nosotros pensamos, cómo las cosas se deben ver, los basamos en nuestra identidad, en nuestras vidas, y simplemente no es tan sencillo hacer algo de tal forma. Pero quiero hacer una pausa en esto porque estamos hablando, la palabra está hablando de que no tiremos juicio a otra persona, no juzguemos a otro, pero el juzgar a otro no significa que nos da tampoco el lugar donde no podemos decir que algo está mal o que algo es pecado, porque tenemos todavía la autoridad del Señor y del Espíritu Santo y la responsabilidad como cristianos y como pueblo de Cristo, que si alguien nos dice algo, nosotros debemos decir, eso es pecado. El juicio es distinto, el juzgar a otras personas, es condenar un ser humano, es juzgar sus caminares, pero decirle a una persona que algo es pecado no es lo que el Señor se está refiriendo en esto, porque muchas veces si no fuera eso, el Señor no nos hubiera dejado mandatos y estatutos que tuviéramos
que sostener. El Señor nos manda a seguir siendo santos porque Él es santo. Y por esa razón la nación y el pueblo de Cristo tiene que permanecer firme. Somos un pueblo que yo creo que en estos tiempos fácilmente podemos ser como vistos como gente que no somos amorosa, que somos gente inclusiva, somos gente que juzgamos, pero nos dicen la sociedad que el pueblo cristiano juzga porque dice que algo es pecado. Sigan diciendo que el pecado es pecado, lo negro es negro, lo blanco es blanco, lo que es de Dios, lo que es del diablo es del diablo, lo que es santo sigue siendo santo y lo que le pertenece al diablo le pertenece al diablo. Tener standards, tener un punto de vista cristocéntrico no es juzgar al prójimo. No quiero que confundan eso porque muchas veces la gente o amistades me han dicho que estoy mal porque he dicho que no, eso no está de acuerdo de la palabra de Dios y fácilmente dicen, pues usted no me puede juzgar. Y no estoy juzgando el camino porque cada uno tenemos un camino que cruzamos que es personal a nuestra vida, que solo tú conoces tu propio dolor. Era importante cuando iban a tirarle la piedra a la mujer adúltera. En Juan 8:7 decía, el que está entre vosotros será el primero en arrojar la piedra contra la mujer que era adúltera. Lo que estaban haciendo este grupo de personas, estaban condenando a esta mujer tirándole una piedra y el punto de tirarle la piedra era para que la mujer fuera condenada y muriera apedreada. My Spanish is terrible a veces, pero entienden que apedreada, stoned to death. So mi Spanglish para que me entiendan, pero el punto era condenar a esta mujer. Este pueblo que hacía esto no se preocupaba en nada de la historia de esta mujer. Si la mujer podía ser una mujer adúltera, yo no estoy diciendo que el adulterio no era pecado. Era pecado, el Señor no aprobaba de tal pecado, pero se han puesto a pensar en la trayectoria de la mujer. ¿Qué pasa si la mujer llevaba una vida violada desde pequeña? ¿Qué pasa si su propio esposo la violaba, la maltrataba? Era una mujer que nadie le había dicho que la amaba, que la quería. Y la única forma que ella sabía de ser amada fue posiblemente con una persona que pensaba que también la amaba. Y en su ignorancia de su pecado está pecando. Pero hay una historia detrás de cada ser humano. ¿Cuántos drogadictos pasan ustedes en las calles de Nueva York? ¿Cuánta gente homeless? Toma un momento de dolor para que una persona se inyecte heroína y no pueda volver atrás. Un momento de querer olvidarse de todos sus problemas, de todos sus dolores, de todas sus... Hay problemas inmensos. Yo cuando me pongo a pensar en la vida, decía, yo conocía un joven que desde los 15 años sus padres se encerraban en un cuarto a inyectarse heroína. Y le decían que, y no solamente hacían eso, lo transportaban de casa en casa vendiendo drogas, también lo introduciendo sus padres al mundo de lo que eran las drogas. Y yo voy a conocer a este joven cuando ya tiene casi 40 años, a muchos años envueltos en la droga y lo veía en las calles, bien flaquito. Yo sabía cuando él no estaba bien, pero si cualquier persona lo viera en la calle, él sería para ellos un nadie. Una persona que simplemente le gustan las drogas y eso no es el caso para cada ser humano. Para que tus propios padres te enseñen un estilo de vida, te lleva a una desventaja en tu vida tan grande porque tus padres son el camino, el inicio de tu caminar. Cuando tú llegas a una edad temprana y tu mamá no está presente o tú eres un niño o una niña violada en una edad temprana, cuando tienes un padre que no te ama,
tú desarrollas decadencias a través de tu vida. Por eso la iglesia no es llamada a tirar juicio. La iglesia, a lo que empiezan a reabrir sus iglesias, yo creo que la situación se pondrá muy peor de lo que está. Estamos en nuestras casas, pero esta es la última semana, mis hermanos, que va a haber el suplimiento de los $600. Y gente va a recibir cifras bien pequeñas de dinero para suplir necesidades mayores en su casa como comida y renta. Yo tengo una amiga que ayer me dijo que mañana, que a partir de la próxima semana va a recibir $150 semanales. ¿Cómo una persona de casa puede afrontar su vida con $150? Es imposible. Entonces, eso me deja decir que donde va a haber decadencia financiera en nuestra sociedad aquí en Nueva York, entonces va a haber gente con hambre, va a haber crimen y van a haber muchas cosas que no hemos visto en los meses que hemos pasado de esta pandemia. Vamos entrando en un lugar distinto, mis amados hermanos, y nuestro trabajo como iglesia es que ahora es el tiempo no de juzgar a otros, sino de abrir sus puertas primeramente con acción de gracias llegando a los atrios. Porque si todavía pueden abrir su templo, hermanos, entonces el Señor sigue con ustedes. Y también abrir con una devoción, de una compasión y una misericordia, porque ahora va a llegar la necesidad mayor de la gente. Y nuestro trabajo, mis amados hermanos, no es juzgar. Y en el juzgar, mis amados hermanos, sería una desventaja para la iglesia, sería una desventaja para... Es momento antes de entrar a sus templos, mis amados hermanos, de que tomamos el momento de reflejar sobre nosotros mismos. Self-reflection. Es algo que aprendí haciendo mi maestría pastoral, que era tan importante conocerse uno mismo. Saber qué es lo que opera dentro de nuestros corazones. La parte clave para mí en esta palabra es cuando el Señor dice, hipócrita, sácate la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es porque hay un momento de claridad. No es que siempre debes tener la viga en tu ojo. Hay un momento donde el Señor te ha equipado de que tú tienes el derecho y la autoridad de sacarle la paja a otro de su ojo, pero no lo puedes hacer si no estás en santidad. Los hermanos que están encargados, nuestros líderes, nuestros pastores, nosotros somos llamados, gente cristiana, de poder tener una vista clara para poder ayudar al que no la tiene clara. Si yo estoy ciega y tú estás ciego, ¿cómo te voy a encaminar? Es imposible si dos ciegos se dan la mano para cruzar la calle. Este mensaje es para que la iglesia de Cristo saque la paja de su propio ojo, porque Jesús necesita, y el Señor, que tú puedas ver bien, que tú veas con claridad, que te conozcas, que tomes estas 2 semanas para ser consciente de sí mismo. La jornada cristiana debe ser un momento de constantemente descubrirse a sí mismo, pero no bajo tus propios términos. Porque la sociedad está haciendo mucho de uno concientizarse de sí mismo, pero uno cómo lo hace. Uno que bajo la dirección de un psicólogo y de una terapeuta. No, hermanos, tienen que conocerse de sí mismo bajo la presencia de Cristo Jesús. Y solo ahí, bajo su entendimiento, bajo su unción, es que tú puedes descubrir, hermanos, lo que está en tu propio ojo. Créame que hay cosas dentro de nuestro ojo. Y el día, mis amados hermanos, que la vista es clara y tú le digas a alguien que tiene paja en sus ojos, créame que te va a decir, no me juzgues a mí.
¿Usted que se piensa perfecta? No te tienes que pensar perfecta, pero tú sabes con buena autoridad en Cristo de que tú has menguado en Cristo para que Él saque esas pajas que está dentro de tus ojos para que puedas ver bien y recíbalo, mis amados hermanos, como ofensa pasada. Porque yo constantemente me pongo bajo la presencia de Dios y en mi experiencia llevo años tratando de no ser explosiva, de no ser grosera, de no dar tanto mi opinión tampoco porque la doy, pero Cristo, he dejado que el Espíritu Santo procese la paja porque estaba completamente ciega. Pensaba que siempre el problema era el otro y yo nunca era el problema. Yo podía pelear con mi iglesia entera, con todo el mundo, con mi mamá, y yo siempre pensaba que tenía la razón y estaba llena de una vista distorsionada. Voy a darle dos ejemplos en la Biblia de dos personajes que simplemente me llegaron a la mente cuando estaba haciendo este momento de prédica, pero una era Pedro, porque Pedro era tan explosivo que a mí hasta me causa risa saber su explosión. Él demostraba una pasión bien fuerte para el Señor y estoy hablando de Pedro, baby Pedro en el Señor, el Pedro que no era todavía, él seguía siendo explosivo al final, pero el Señor fue moldeándolo en su forma, en su pasión. Pero él estaba muy mal calibrado en el principio. Él no tenía mucho concepto de sí mismo todavía, porque él le juró al Señor en la última cena que él se moría con el Señor, con esa convicción que él hablaba, como que yo me muero contigo, y él tenía una visión pero el Señor fue cambiando eso. Pero en Lucas 22, del 61 al 62 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y este es el Señor arrestado, porque el Señor está arrestado, que lo mira, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Me encanta cómo el Señor simplemente con la mirada, una mirada de Jesús a Pedro, yo creo que fue esa mirada que transformó la forma que Pedro no tenía ni concepto de qué mal él estaba. Él pensaba que con su boca decirle al Señor y jurarle que moría por él iba bien. Él era para mí considerado hipócrita. Hipócrita en sus palabras, porque a las horas después él niega al Señor 3 veces. Sus palabras no son sólidas, sus palabras no son verdades, pero si hubiera parado enfrente de cualquiera, creo que le tumbó la oreja al soldado. De tanta pasión que él sentía, pero era pura emoción. Y nosotros no somos llamados a ser cristianos sobre nuestras emociones. Cristo lo miró a él y fue ese momento que transformó su reflexión e hizo él, yo creo que un inventario de él mismo. Él se recordó en ese momento que Jesús le dijo, después que el gallo cante, me vas a negar. Y hubo un momento de transformación en su vida, porque Pedro nunca fue igual. Sobre él se formó la iglesia y muchos fueron convertidos, porque fue ese momento que él tuvo que ver su propia paja en su ojo y él después tuvo la autoridad de hablar y sacársela a un mundo de gente que no podía ver bien. Entonces, siempre quiero comparar a Pablo y Pedro porque son como los
pioneros del evangelio que Jesús usó. Pero entonces reflexiono sobre Pablo. Yo me digo, este hombre era un hombre que era muy cierto de sí mismo. Hasta en su ignorancia, él tenía una buena idea y era muy consciente de sí mismo. Todo lo que Pablo hacía, él lo hacía parecía que con devoción. La persecución que él llevaba a los cristianos venía de corazón, pensando que él hacía bien. Él tenía pasión, pero él en el principio era un hombre muy arrogante. Pero bajo la presencia del Señor y en su convertimiento, él es consciente ahora también de él mismo y de quién es él. Él se dice que él es el menos de todos los apóstoles. Primera de Corintios 15:10, es menos. Y cuando leemos la Biblia, sabemos que el Nuevo Testamento está compuesto más de todo lo que Pablo está diciéndole a las iglesias. Hay más Pablo que cualquier otro escritor en todas las cartas en nuestra Biblia. Es Pablo el que es encarcelado y todos pasan por sus problemas, pero Pablo definitivamente es un pionero en todo el caminar y él se considera menos que todos. Y el jefe de los pecadores en Primera de Timoteo 1:15, el jefe, él es un hombre que entiende su condición, que él entendía la paja que estaba en su ojo. Pero él llegó a un punto que pudo también sacársela para que pudiera alumbrarle a otras personas el evangelio de Cristo. Hay momentos que tenemos el derecho, mis hermanos. Y quiero que esta prédica funcione para que tomen un inventario de ustedes mismos. De cuáles son, si tú dices que eres un cristiano, estás viviendo la vida en las cuatro paredes de su casa como un cristiano. Sus corazones están llenos de qué, del Señor, o están llenos de enojo, de avaricia, de arrogancia, de juicio sobre otras personas. Cristo nos ama a todos por igual. Pero si nosotros somos distintos al mundo entero, porque hemos recibido la luz, esa luz no nos da el derecho, mis amados hermanos, de tirar juicio sobre la vida de nadie. Pero sí te da la autoridad, mis amados hermanos, de por favor concientizarse en el Señor. Vivan vidas que le agradan a Dios, sean de su palabra, para que no tengas que tirar juicio, pero puedas ayudar a otro a que pueda llegar a la salvación. Este mensaje es para que ustedes tomen conciencia en la presencia de Cristo Jesús. Fíltrense en el Señor. Tomen tiempo, si están en sus casas y están viendo televisión más que lo que le hablan al Señor, hay un problema. Estos son tiempos cruciales para la iglesia y vienen de mal en peor. Lo voy a decir cada vez que lo ven. El tiempo de Cristo es ahora, mis amados hermanos. La iglesia se va a levantar un día y va a llegar Jesús para su gente. Y es importante que cada uno de ustedes estén listos para escuchar cuando Cristo vuelva para su iglesia. No quiero que el Señor nos sorprenda con la paja en nuestros ojos o que nos sorprenda y nos tenga que decir que lo que somos hipócritas, que lo que predicamos no practicamos. Cada uno sabe su vida, cada uno conoce su condición personal. Yo he llegado a un momento que no estoy en la perfección, para nada. Yo no soy una mujer perfecta, yo he sido una mujer pecadora, yo he tenido decadencias en el Señor y soy supremamente consciente de dónde Cristo me ha sacado. Pero yo tenía que sacar eso de mi vida y tenía que traer una vida de transformación para hablar con convicción que Cristo sí sana, que Cristo sí salva, que Cristo sí puede transformar, que Él es el único que puede sacarnos la paja de nuestro ojo. Es Cristo el único que lo puede hacer, pero nosotros somos llamados a ser vasos santos. Y el que te diga a ti,
eres perfecto, tú no debes hablar. ¿Qué es lo que me dijeron el otro día? Le dije a alguien que lo que hacía con sus pensamientos era pecado. Porque con nuestros pensamientos, hermanos, podemos pecar. Le digo a una persona que eso es pecado. Y la respuesta que recibo de vuelta es, tú eres una pecadora. Tú lo que piensas es que eres una perfecta. Y tú, hermanos, yo sé que yo no soy perfecta. Pero esta palabra me dice a mí que yo tengo el derecho de filtrarme en el Señor, que Él me ha perdonado de mis pecados y yo puedo decir que algo es pecado bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y yo no tengo que pedirle disculpa a nadie por decir qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, no mate. Diana tiene el derecho de decirle a otro, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y si alguien piensa que yo me pienso perfecta o algo, yo tengo que permitir que me tiren ese juicio a mí. No les dé temor, mis amados hermanos, pero tengan amor y compasión cuando lo hagan. Siempre el juicio no era para nosotros hacer. ¿Por qué? Porque Jesús nunca, el Señor no tiene una agenda secundaria cuando Él tira juicio sobre una vida. Él es un Dios justo en todos sus caminos. Nosotros los humanos no vemos más allá de la vista humana. Por eso el juicio no nos pertenece para nuestra vida. Les voy a dejar con una frase que es una de mis frases que me ha tocado mucho a mi corazón. Se las voy a decir en el texto, en el lenguaje, en el inglés primero, porque Billy Graham la dijo en el inglés y después se las voy a decir en español. Dice, it is the Holy Spirit's job to convict. It is God's job to judge and my job to love. Dice que es el trabajo del Espíritu Santo traer convicción. Es el trabajo de Dios dar juicio, pero es mi trabajo dar amor. El trabajo de nosotros, amados hermanos, es brindar el amor. El Espíritu Santo y su palabra traen convicción y Dios es el que va a tirar el juicio final sobre la vida de las personas. Ese es su trabajo. Les exhorto que en esta semana puedan tomar tiempo de orar. Tomen estos días antes del 9 para prepararse para la apertura de sus iglesias. Yo sé que van a llegar hermanos nuevos, llegan con necesidad. Hermanos, llénense del amor de Cristo, porque lo que la iglesia necesita es traer salvación y luz al mundo entero, porque las vidas se están perdiendo y nosotros somos el pueblo santo de Cristo Jesús. Con eso les dejo. Quiero hacer una oración de cerrando este mensaje que les he dejado en esta mañana. Mis amados hermanos, levantamos nuestras manos en devoción a Cristo. Yo sé que están en sus casas, pero les voy a repetir que Cristo Jesús y su Santo Espíritu están con ustedes. Padre de los cielos, llegamos al culminar, Padre Santo, este mensaje tuyo, Señor Padre Santo, palabras santas, palabras directas que llegaban a un pueblo en un tiempo y ahora llegan a nuestra vida, Padre. Oh Padre, yo te pido en esta hora que como has hecho en mi vida y sigues haciendo, que tú vayas, Señor Padre Santo, limpiando nuestros caminos, nuestras vistas, Señor Padre, sacando la viga de nuestros ojos, Padre Santo, para ser ese pueblo santo que tú requieres, Señor. Llena nuestra vida, Señor, de amor y de compasión. Ayúdanos, Señor, a mantener firme, Padre Santo, cuando el juicio es tirado hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser movidos, Señor, de lo que es la palabra santa tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, limpios en ti, que seas tú, Señor, limpiando el camino, filtrando nuestra alma, nuestro corazón, Padre Santo. Solo tú conoces, Señor Padre Santo, el camino de cada ser humano, Señor, que está en este mundo, Padre Santo. Yo pido que tú nos permitas vernos a nosotros y ver a otras personas
con ese mismo amor que tú vistes una vez a nuestra vida y que viste, Señor, a esa mujer adúltera en ese acto que la conociste, Señor. Ahí fuiste tú, Señor, como Padre, Señor, como el juicio que tú tenías, Señor, podía ser en tus manos, pero tú abrazaste a esta mujer, Padre Santo, con amor, con misericordia, con gracia, Señor. Y yo te pido en esta hora que tú nos abraces, Señor, que podamos sentir ese calor eterno en ti para tener que brindarlo a otros, Señor, pero con ojos limpios, Señor, con manos limpias ante ti, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, en este camino, en este resto de esta semana, Señor Padre Santo, a poder tomar este mensaje, Señor Padre Santo, para el engrandecimiento de tu reino y de nuestra vida espiritual. Te doy gracias, Señor, por mi amada iglesia. Padre, siempre te diré que para mí, Señor, yo sé que son un pueblo supremamente especial, Señor. Que tú traigas, Señor Padre Santo, a sus vidas, Señor, todo lo que ellos necesitan en esta hora. Toda necesidad, Señor Padre Santo, que tengan, Señor. Si tienen desánimo en medio del uno del otro, Señor, yo pido que hoy tú les traigas ánimo en Cristo, que tú les digas, Señor, que ellos son soldados, Señor, en un ejército divino, Señor Padre Santo. Por eso son llamados, Señor Padre Santo, a vivir sus vidas santas, para que sigan peleando la buena batalla en ti, Padre Santo. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tú me das de estar con este pueblo, Señor, especial, Señor. Te damos gracias, Señor, y a ti te damos la honra, la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, mis amados hermanos, por la oportunidad de siempre estar con ustedes. Los quiero mucho, los llevo en mis oraciones y espero verlos pronto en persona uno de estos días. Que el Señor me los bendiga.